marco de autonomías y descentralización, Andrés Ibáñez. Los integrantes somos Camila, Camila Romane Gutiérrez, mi persona, y el compañero Nelson Iván Trochichequehuanca. El primero para comenzar va a ser el compañero Nelson. Hola, ¿se me escucha, licenciado? Fuerte, claro. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciado. Voy a pasar a exponer la primera parte, los 3 primeros capítulos de la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez. En la parte de antecedentes, esta ley nos dice que el reconocimiento a las autonomías en Bolivia se encuentra su origen en la Constitución Política del Estado. Esto sí se puede poner en relevancia en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural. Y en la parte relevante está la parte de descentralizado y con autonomías. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. También en la parte de antecedentes cabe mencionar que la Constitución Política del Estado determina la Ley Marco de Autonomías y de Descentralización. Esta regulará el régimen autonómico. En el artículo 271 de la Constitución Política del Estado dice que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Siguiente, por favor. Como la ley marco de autonomías, lo principal es la autonomía. Entonces, hemos visto pertinente saber, ¿no?, lo que significa autonomía. La palabra autonomía deriva del griego auto, que significa por sí mismo, y nomos, que significa ley. La finalidad de la autonomía es la siguiente: es distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La estructura de la ley. La ley marco de autonomías está compuesta por 9 títulos, 149 artículos y en la parte final las disposiciones finales. El título 1 hace mención a las disposiciones generales, que va del artículo 1 al artículo 13. En el contenido de este título está el marco constitucional, el objeto, el alcance y ámbito de aplicación, principios y definiciones, bases del régimen de autonomías. En el título 2 hace mención a las bases de la organización territorial, que va del artículo 14 al 29. Dentro de este están las bases de organización territorial,
espacios de planificación de gestión y las mancomunidades. En el título 3 hace mención a títulos de autonomías, que va del artículo 30 al 48. En este se hace mención a la autonomía departamental, la autonomía municipal, autonomía regional, autonomía indígena, originaria y campesina. En el título 4 se menciona el procedimiento de acceso a la autonomía y elaboración de estatutos y cartas orgánicas, que va del artículo 49 al artículo 63. En este se hace mención al acceso a la autonomía y a los estatutos y cartas orgánicas. Siguiente, por favor. En el título 5, que es el régimen competencial, que va del artículo 64 al 100, se hace mención a las competencias, a las reservas de ley, a la transferencia, a la delegación, a las competencias no previstas y al alcance de las competencias. El título 6 es régimen económico financiero, que va del artículo 101 al 119. En este se hace mención al objeto y lineamientos, recursos de las entidades territoriales autónomas, administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas, las transferencias, la gestión presupuestaria y responsabilidad fiscal y el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. En el título 7 hace mención a la coordinación entre el nivel general del Estado y las entidades territoriales autónomas. Este va desde el artículo 120 al 137. En este se menciona la coordinación, el Consejo Nacional de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías, la planificación, los consejos de coordinación sectorial y los acuerdos y obligaciones. En el título 8 se menciona el marco general de la participación y control social de las entidades territoriales autónomas. Este va del artículo 138 al 143 y se hace mención a la participación social y el control social. Y por último, el título 9, que se hace mención a la suspensión temporal y destitución de autoridades electas departamentales, regionales y municipales. Este va del artículo 144 al 149 y hace mención a la suspensión temporal y a la destitución de dichas autoridades. Siguiente, por favor. En el título 1, como se mencionaba anteriormente, están las disposiciones generales, en el cual se remarca, ¿no?, el marco constitucional, que dice que en el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, preservando la unidad del país. También se hace mención al objeto. La presente ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del artículo 271, como hemos mencionado anteriormente, de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su parte tercera, artículos 269 al 305. El alcance de la presente ley comprende lo siguiente: bases de organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimientos de acceso a la autonomía y procedimientos de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, régimen competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social de las entidades territoriales autónomas. Y por último, el ámbito de aplicación, en el cual dice que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización tiene como ámbito de aplicación a los órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas. Siguiente, por favor. Entre los principios y definiciones. Bueno, haciendo un resumen de los principios, entre los principios principales que hace mención esta ley está la unidad, la voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, entre otros, ¿no? Y entre las definiciones primordiales también que se marca esta ley están respecto a la organización territorial, que está la unidad territorial, territorio indígena, originario, campesino, y con respecto a la administración de las unidades territoriales, es decir, hace la definición de entidad territorial, descentralización administrativa, autonomía y competencia.
Respecto a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, hace la definición de naciones y pueblo indígena originario campesino. Siguiente, por favor. En el título 2, que corresponde a bases de la organización territorial, se puede remarcar el artículo 14, que hace mención a la finalidad de la organización territorial. En el punto 1 dice que la organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y espacialmente integradas de forma armónica y equilibrada. En el punto 2, el territorio del Estado boliviano se organiza para un mejor ejercicio del gobierno y la administración pública en unidades territoriales. El capítulo 2 de este título, que corresponde a las bases de organización territorial, hace mención a los espacios de planificación y gestión. El artículo más preponderante, a mi parecer, es el artículo 18, que hace mención a los espacios de planificación y gestión, el cual dice que las regiones y los distritos municipales que pudiesen conformarse serán espacios de planificación y gestión de la administración pública. En la sección 1 del artículo 19 hace mención a la región, que corresponde a la región, es un espacio territorial continuo conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los límites del departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación, la gestión pública para el desarrollo integral y se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la inversión pública. Podrán ser parte de la región las entidades territoriales indígenas originarias campesinas que así lo decidan por normas y procedimientos propios. El punto 2 dice que la región como espacio territorial para la gestión desconcentrada forma parte del ordenamiento territorial que podrá ser definida por el gobierno autónomo departamental. Siguiente, por favor. Estos puntos, la sección 2, 3, 4 y el capítulo 3, corresponden también a las bases de organización territorial. Estos tienen diversos artículos, pero se ha tomado en cuenta los principales, ¿no? En la sección 2, que corresponde a la región metropolitana, hace mención a la creación de regiones metropolitanas, que dice que se crean por ley las regiones metropolitanas en las mayores a 500,000, ¿no? Es la superficie que hace mención a la población, como espacios de planificación y gestión en conformidad a los párrafos 1 y 2 del artículo 280 de la Constitución Política del Estado. En la sección 3, distritos municipales, también se hace mención a lo que corresponde a los distritos municipales, que son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios en función de su dimensión poblacional y territorial. En la sección 4 se hace mención a los distritos municipales indígenas originarios campesinos. A iniciativa de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los municipios crearán distritos municipales indígenas originarios campesinos basados o no en territorio indígena originario campesinos. Más o menos hace un concepto, ¿no?, de lo que corresponde el distrito municipal indígena originario campesino. Y en el capítulo 3, que hace mención a la parte última de las bases de organización territorial, se menciona el concepto de mancomunidades. La mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas municipales, regionales o indígena originario, campesinos, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo mención a la parte de autonomías, el nuevo modelo del Estado sería de la siguiente manera. Está el nivel central, y del nivel central se desprenden los gobiernos autónomos departamentales, que ahora son las gobernaciones, ¿no? También están los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y las autonomías indígena, originario, campesino. Esto pertenece al Estado autonómico. Siguiente, por favor. Las autonomías departamentales. Dentro de las autonomías departamentales están varios artículos.
pero se puede hacer un resumen siguiente, ¿no? Los 9 departamentos por mandato de referéndum accedieron a la autonomía departamental. Cabe hacer notar que Bolivia está compuesto por 9 departamentos. El gobierno autónomo departamental de cada departamento está constituido por 2, la Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. La elección de sus asambleístas estará basado en el territorio, la población, la equidad de género y la representación de las autonomías indígenas originarias campesinas. Y también está formado por el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está presidido por el gobernador, integrado por autoridades departamentales, cuyo número de atribuciones serán establecidas en el estatuto. La elección está por listas separadas de los asambleístas. La organización institucional del Ejecutivo está adecuada al relacionamiento y coordinación con el nivel central del Estado. Siguiente, por favor. Asimismo, las autonomías municipales. Todos los municipios tienen la condición de autonomías municipales, sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimientos previos. El gobierno autónomo municipal está constituido por 2, el Consejo Municipal y el órgano ejecutivo. El Consejo Municipal tiene como facultad cuenta con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. El órgano ejecutivo está presidido por el alcalde o alcaldesa e integrado además por autoridades encargadas de la administración. Siguiente, por favor. La autonomía regional, de la misma forma, se constituye por la voluntad de los ciudadanos como un espacio para la planificación y gestión de su desarrollo integral sobre la base de un plan de desarrollo regional. El gobierno autónomo regional está constituido por 2, la Asamblea Regional y el órgano ejecutivo. La Asamblea Regional, con facultad normativa, administrativa, fiscalizadora, reglamentaria y ejecutiva en el ámbito de las competencias que le sean conferidas. Y el órgano ejecutivo, su estructura será definida en su estatuto. La autoridad que encabece el órgano ejecutivo será ejecutivo regional, que deberá ser electa o electo por la Asamblea Regional en la forma que establezca el estatuto autonómico. Siguiente, por favor. Y por último, la autonomía indígena originaria campesina. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán acceder a la autonomía indígena originaria campesina en la jurisdicción de una unidad territorial a través de las siguientes vías. Esas vías son las siguientes: el territorio indígena originario campesino, el municipio o la región indígena originaria campesina. Las facultades deliberativas, fiscalizadoras, legislativas, reglamentarias, ejecutivas y jurisdiccional podrán expresarse de manera oral o escrita en el único requisito de su registro, salvo en los casos en los que se requiera la acreditación documentada. Bueno, licenciado, le paso a mi compañero para los siguientes títulos. Dicen buenas tardes. Acerca del título 4, que consiste en lo que es el procedimiento de acceso a las autonomías y la elaboración de estatutos y cartas orgánicas. En el capítulo 1, bueno, este título consta de 2 capítulos. En el capítulo 1 es el acceso a las autonomías. En su primer artículo nos dice al acceso a las condiciones de entidades territoriales autónomas. En el primero nos dice todos los municipios del país gozan de autonomía municipal conferida por lo que es la Constitución Política del Estado. En el segundo nos dice todos los departamentos del país acceden a la autonomía departamental de acuerdo a lo dispuesto también en la Constitución Política del Estado y en lo que es en la presente Ley de Autonomías. En el punto 3 trata acerca de los municipios, en lo que consta que esta fue aprobada la consulta, accederán a la autonomía indígena originaria campesina y autonomía regional. De igual manera, este es, está dispuesto en lo que es en la Constitución Política del Estado y también en la ley. Y por último tenemos lo que es las autonomías indígenas originaria campesina y la autonomía regional. De igual manera, estas están establecidas en lo que es la Constitución Política del Estado y la ley. En el artículo 50, que trata acerca de la iniciativa de acceso a las autonomías, nos plantea 5
5 puntos en lo que es el acceso a la autonomía regional, la conversión del municipio en autonomía regional originaria campesina, la conversión de autonomía regional en autonomía indígena originaria campesina regional, el acceso a la autonomía indígena originaria campesina en territorios indígenas originarios campesinos y la conformación de una autonomía indígena originaria campesina regional. Todos estos se activan mediante lo que es un referéndum popular en todos los integrantes de lo que conforman tanto los municipios, las comunidades, como se puede observar, en el caso de lo que es autonomía regional, los municipios que la integran o cuando corresponden mediante consultas según normas y sus procedimientos, la conversión de municipios en autonomías originarias campesinas, los cuales van a ser impulsados por las autoridades indígenas originarias campesinas que lo conforman. En el caso del acceso a la autonomía indígena originaria campesina en territorio indígena originario campesino, estas van a ser realizadas por los titulares del territorio indígena. Y por último, lo que es la conformación de una autonomía indígena originaria, van a ser estas mediante la iniciativa de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos. Todo esto va a estar controlado por lo que dice la Corte Suprema Electoral, la ley del régimen electoral. En el artículo 51 que conforma lo que es el procedimiento, nos dicen que el procedimiento de referéndum, de la consulta, va a ser por iniciativa popular, como ya se dijo, un referéndum, según dispuesto por lo que es la ley del régimen electoral. En su segundo punto, desde el artículo 51, nos dice que el procedimiento de consulta mediante normas y procedimientos propios serán supervisados por el órgano electoral plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, CIFDE, en conformidad al establecido por lo que es la ley del régimen electoral. En el artículo 52, en este artículo nos habla acerca de qué pasaría si se acepta si el referéndum dice no, si el referéndum llega a la conclusión de que es en sí o no, y qué pasaría si hay como un empate más o menos. En el artículo 51, en este punto, nos habla acerca de lo que es si el referéndum, la opción gana la opción sí, en ese punto se obtiene la mayoría absoluta de los votos, o las entidades territoriales adoptan lo que es la calidad autonómica. En el artículo 2 es lo contrario, si el resultado es en este caso negativo, la iniciativa se extinguirá, no pudiéndose realizar una nueva, sino una vez que se haya transcurrido el tiempo equivalente a lo que es un periodo constitucional. 3 en el caso de autonomía regional, 4 en el caso de la conformación de una autonomía indígena originaria campesina, y por último el punto 5, el cual es el resultado positivo de la consulta por la autonomía mediante normas y procedimientos propios en un territorio indígena originario campesino, que haya cumplido con los requisitos establecidos en la presente ley, deberá ser aprobada en un plazo de 90 días de manera previa a la aprobación de un estatuto autonómico por referéndum. En el artículo 53 de esta parte tenemos lo que es el proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica. Tanto en el artículo 1, en el punto 1 y en el punto 2, se necesita 2/3 de votos para poder aprobar lo que es el referéndum o la consulta autonómica. Para el punto 1 se necesita en el caso de lo que son los departamentos, se necesita la asamblea departamental, para los municipios su consejo municipal, para la región la asamblea regional. Para el artículo 53, lo que es el proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, se necesita tres puntos, lo cual es un resguardo de la seguridad ciudadana de las autonomías, sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas deberán ser aprobadas por referéndum, como ya se dijo. En el punto 2, en los territorios indígenas originarios campesinos que constituyan su autonomía indígena originaria campesina, el estatuto autonómico se aprobará mediante normas y procedimientos propios luego del referéndum. Y para el caso en los territorios indígenas originarios campesinos en los que exista población no indígena en condición de minoría, el estatuto de la autonomía indígena originaria campesina garantizará los derechos establecidos en lo que es en la Constitución Política del Estado.
También tiene un punto 4 que es para el caso de la autonomía regional o indígena originaria campesina conformada en la región, el referendo deberá ser positivo en cada una de las entidades territoriales que lo conforman. Para el artículo 55 del capítulo 1, la que es la conformación de los gobiernos autónomos, se establecen unos plazos en lo que es el punto 1. Para el caso 1, en lo que es en las autonomías departamentales, municipales y regionales, en las siguientes elecciones departamentales, municipales y regionales. Para el caso de los municipios que se adoptan la cualidad de autonomías indígenas originarios campesinos, a la conclusión del mandato de las autoridades municipales aún en ejercicio. Y para el caso de autonomías indígenas originarias campesinas, ya sean regionales o establecidas en territorios indígenas originarios campesinos, en los plazos y con los procedimientos establecidos en sus propios estatutos, junto con el órgano electoral plurinacional. También nos señala que en el punto 2, excepcionalmente en el caso de municipios que adoptaron por constituirse en autonomías indígenas originarios campesinos en el referéndum de lo que fue el diciembre de 2019, para la conformación de sus primeros gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, se acogerá a lo establecido en el numeral 3 del párrafo anterior. En el artículo 57 se refiere a que se necesita para el cumplimiento de dos criterios. Uno, lo que es la organización, el cual consiste en la existencia, representatividad y funcionamiento efectivo de una estructura organizacional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y también que tiene que tener el segundo criterio, es el plan regional. La organización deberá contar con su propio plan de desarrollo integral de las naciones o pueblos indígenas originarios campesinos que habitan en el territorio, según su identidad, su modo de ser e instrumentos para la gestión territorial. En el artículo 58, para hacer un resumen, nos señalan dos tipos de poblaciones que deben contener. En el caso que sean 10.000 habitantes, es el caso de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de tierras altas. En su segundo punto, que señala en el artículo 58, es para el caso de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos minoritarios, el cual consta de una población igual o mayor a los 1.000 habitantes. En el caso de la afectación territorial, distrital o municipal, señala dos puntos, cuando que es la conformación de una autonomía indígena originaria campesina basada en territorios indígenas originarios campesinos, afecta límites municipales, y el otro es que cuando la conformación de una autonomía indígena originaria campesina basada en territorios indígenas originarios campesinos afectan a límites municipales. En este caso nos dice que se hará una consulta para poder hacer nuevos límites ya sea entre el territorio indígena originario campesino y el municipio o viceversa. Para el caso en el capítulo 2 del título 4, ya se trata acerca de lo que es los estatutos y las cartas orgánicas que debería tener los requisitos para que se conformen lo que es las cartas orgánicas. En el artículo 1, en el artículo 60, la naturaleza jurídica, tenemos dos puntos. En el primer punto es el Estatuto Autonómico, es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocido y amparado por la Constitución Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de la entidad territorial autónoma, sus competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de los cuales los órganos autónomos se desarrollan sus actividades y las relaciones que tienen con el Estado.
En su punto 2, el estatuto y la carta orgánica están subordinadas a la constitución política del Estado y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia. Bueno, en el artículo 61 de los estatutos y cartas orgánicas, el estatuto autonómico departamental entrará en vigencia. Bueno, tenemos dos puntos en lo que es el uno, que dice para los departamentos que optarán a la autonomía en el referéndum del 6 de diciembre de 2009, cuando la Asamblea Departamental elabore y apruebe por los 2/3 del total de sus miembros, se sujeta al control constitucional y se someta al referéndum aprobatorio en los 5 departamentos. Y en el punto 2 es para los departamentos que accedieron a autonomía en el referéndum del 2 de julio del 2006, la Asamblea Departamental deberá adecuar sus estatutos a la Constitución Política del Estado por 2/3 del total de sus miembros y sujetarlas a control constitucional. En su segundo punto nos dice que el estatuto autonómico que corresponde a las autonomías indígenas originarias campesinas y las autonomías regionales es la norma cuya aprobación, de acuerdo a los términos y procedimientos señalados en la presente ley, es condición previa para el ejercicio de la autonomía. Y acerca de lo que es y el punto 3 consiste en lo que es la Carta Orgánica, que corresponde a la autonomía municipal, es la norma a través de lo cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía y su elaboración es protestativa, en caso de hacerlo, es el Consejo Municipal en el que se necesita referéndum por la autonomía, seguirá el procedimiento establecido por la ley. En el artículo 62 se refiere a lo que es los contenidos que deben tener tanto los estatutos y las cartas orgánicas. Esos deben ser los contenidos mínimos que deberán tener los estatutos autonómicos o cartas orgánicas, van a ser los siguientes. Uno, lo que es declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado. Básicamente son 14 contenidos que debe tener un estatuto y una carta orgánica. En el punto 1 es la declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes de identidad de la entidad autónoma, ubicación de la jurisdicción territorial, estructura orgánica y la identificación de sus autoridades, forma de organización del órgano legislativo o deliberativo, facultades y atribuciones de las autoridades, disposiciones generales sobre la planificación, administración y su régimen financiero, previsiones para desconcentrarse administrativamente en el caso de necesidad, mecanismos y formas de participación y control social, un régimen para minorías, ya sea pertenecientes a naciones o pueblos indígenas originarios campesinos, o quienes no son parte de ellas que habiten en la jurisdicción. En el 11 es el régimen de igualdad de género generacional y de personas en situación de discapacidad. El 12 es relaciones institucionales de la entidad autónoma. El 13 es procedimientos de reforma del estatuto o carta orgánica total parcial. Y por último, el 14, las disposiciones que se regulan la transición hacia la aplicación plena del estatuto autonómico o carta orgánica, que corresponde a lo que dice en la ley. En su punto 2 del anterior artículo nos señalan que es también contenido mínimo en el caso de lo que es para los estatutos de las autonomías indígenas originarias campesinas, la definición de una visión y estrategia de su propio desarrollo en concordancia con sus principios, derechos y valores culturales. Básicamente necesitan lo que es cómo se ven a un futuro, ¿no? Que es en el punto 2. En el caso del artículo 63, reformas y estatutos y cartas orgánicas, igual se necesita una aprobación de 2/3 del total de los miembros de su órgano deliberativo.
los cuales están sujetas al control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Los contenidos que deben tener, en su punto 3 nos señalan que sus contenidos protestativos de los estatutos autonómicos o de las cartas orgánicas deben tener lo siguiente: los idiomas oficiales que hablan, por ejemplo, ya sea aymara, quechua o tupi-guaraní, por ejemplo, para citar algunos idiomas que hablan en la región. Los símbolos que tienen, aparte de los símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia, los mecanismos y sistemas administrativos. En el caso de los institutos departamentales, las competencias exclusivas que se conviertan en concurrentes en otras entidades territoriales autónomas del departamento. Previsiones respecto a la conformación de regiones y otros que emergen de una naturaleza o en función de sus competencias. En el título 5, que consiste en el régimen computacional, en su capítulo 1 consta de lo que es las competencias que tienen tanto el gobierno central, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. En el artículo 64 nos habla acerca de las competencias de las entidades territoriales autónomas. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que se les sean transferidas o delegadas por la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberán ser asumidas obligatoriamente por estos, al igual que aquellas exclusivas a nivel central del Estado. Los ingresos que la presente ley asigna a las entidades territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de las competencias previstas en el artículo 209 al 304 de la Constitución Política del Estado. Y por último tenemos las competencias de las entidades territoriales autónomas. Se ejercen bajo responsabilidades directas de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestión pública, control gubernamental establecidos en la ley, así como el control jurisdiccional. En el artículo 74, que consiste en lo que es las competencias de la autonomía regional, tenemos 3 puntos. El primer punto es que se aprobará en la Asamblea Departamental, se aprobará por 2/3 el total de los votos de sus miembros de traspaso de competencias a las autonomías regionales, quien se constituyan en el departamento en el plazo de 120 días a partir de la solicitud. La autonomía regional originaria campesina constituida como región indígena originaria campesina asumirá las competencias que sean conferidas por la entidad territorial. Y las autonomías indígena originaria campesina constituida como región podrán también recibir competencias del gobierno autónomo departamental en los mismos términos y procedimientos establecidos para la autonomía regional. En el capítulo 3 yo creo que es lo más importante de este título, debido a que nos señala el alcance de las competencias, tanto sea desde el artículo 81, así no me equivoco, hasta el 106 habla acerca de los sectores, donde para cada sector, ¿qué es este? Ya sea tanto a nivel central, nivel departamental, nivel municipal, nos dice las competencias que tiene cada uno en los diferentes sectores. Para el artículo 81 nos dice que es para lo que es el sector de salud. Y como competencia, como nivel central del Estado, yo creo que el más primordial es acerca de lo que es elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el funcionamiento de todos los sectores que conforman el sector de la salud.
Luego tenemos lo que es el hábitat y vivienda, en el cual igual nos dice que el nivel central deberá tener las competencias en el cual es diseñar y aprobar el régimen del hábitat y la vivienda, cuyos alcances serán especificados en lo que es en la norma a nivel de central del Estado. Otro punto que señala es que formular y aprobar las políticas generales del hábitat y la vivienda, incluyendo gestión territorial y acceso al suelo y financiamiento, y gestión integral, las tecnologías constructivas y otras relevantes supervisan su debida incorporación y cumplimiento de las entidades territoriales autónomas en perjuicio de la competencia municipal. Básicamente en este capítulo nos dice las diferentes competencias que tienen los diferentes niveles, tanto sea nivel central, nivel departamental y nivel municipal para los diferentes sectores, como ya se dijo, tanto en salud, hábitat y vivienda, agua potable y alcantarillado, educación, telefonía fija móvil y telecomunicaciones, patrimonio cultural, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente, recursos hídricos y riesgo, los áridos agregados, desarrollo rural e integral, desarrollo productivo, planificación, ordenamiento territorial. En el sector turismo, en el transporte, en la energía, en la seguridad ciudadana, en las relaciones internacionales y por último en lo que tenemos en la gestión de riesgos y agencias y atención de desastres naturales. En el título 6 básicamente consiste en lo que es los recursos que tienen cada uno de los ya sea los niveles municipales, departamentales y los territorios indígenas. En el capítulo 1 que consta que es el objeto y lineamiento, perdón. En el artículo 1 que es el objeto, tiene 2 puntos. El primero que es el objeto del presente título es regular el régimen económico financiero en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado en el ámbito de la aplicación de la presente ley. En el punto 2, las entidades territoriales autónomas financiarán el ejercicio de sus competencias con los recursos consignados en sus presupuestos institucionales conforme a lo dispuesto en las leyes vigentes. En su capítulo 2, que consiste es acerca de los recursos de las entidades territoriales autónomas, en el artículo 103 nos dice que son recursos de las entidades autónomas, los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias del nivel central u otras entidades territoriales autónomas, donaciones. En este caso, las donaciones son consideradas como recursos de donaciones, los ingresos financieros y no financieros que reciben las entidades territoriales autónomas destinadas a la ejecución de planes, programas y proyectos de competencia. Y también otros tipos de recursos que reciben son créditos u otros beneficios no monetarios. En el artículo 104 y en el artículo 105 son igual recursos que tienen, en el artículo 104 son los recursos que tienen las entidades territoriales autónomas departamentales y en el artículo 105 son los recursos que tienen las entidades territoriales autónomas municipales. Para el caso de lo que es los departamentos, primero tenemos las regalías departamentales, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, los patentes departamentales, para lo que es las explotaciones de los recursos naturales, los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios y enajenación de activos, los legados, donaciones y otros ingresos similares,
los créditos y empréstitos internos y externos contraídos, las transferencias que se hacen a partir de lo que es la recaudación del IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, y del impuesto especial de los hidrocarburos y derivados. Y por último, para lo que es los recursos que tienen las entidades territoriales autónomas departamentales son todos aquellos provenientes por transferencias, por delegaciones o transferencias de competencias. Para el caso de las entidades territoriales autónomas municipales, tenemos igual 9 tipos de recursos: los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y clasificación de impuestos. De igual manera, las tasas, patentes y la actividad económica y contribuciones especiales, los ingresos provenientes por venta de servicios, los legados y donaciones y otros ingresos similares, los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación del nivel central, las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo de impuestos nacionales. De igual manera, las transferencias por participación en la recaudación en efectivo del IDH. Aquellos provenientes por las transferencias por delegación o transferencias de competencias. Y su último recurso es la participación en regalías mineras departamentales de acuerdo a normativa vigente para los municipios productores. En el artículo 106 y en el artículo 107 igualmente son recursos. En el 106 son entidades territoriales autónomas, indígenas, campesinos, originarios campesinos. Y en el artículo 107 nos habla acerca de los recursos que tienen las entidades territoriales autónomas regionales. En el caso de entidades territoriales autónomas, indígenas, originarias, tienen 8 recursos, los cuales son impuestos asignados, las tasas y patentes y contribuciones especiales, los ingresos provenientes por la venta de bienes y servicios, legados y donaciones y otros ingresos similares, los créditos y empréstitos internos y externos contraídos, las transferencias provenientes de regalías departamentales por explotación de recursos naturales, aquellos provenientes por transferencias por delegación y transferencias de competencias, y las entidades territoriales autónomas, indígenas, originarias, campesinas percibirán los recursos por transferencias de coparticipación tributaria e impuestos directos a los hidrocarburos, el IDH, de acuerdo a los factores de distribución establecidos en las disposiciones legales en vigencia. Y en lo que consiste lo que es las entidades territoriales autónomas regionales, estas tienen 6 recursos, los cuales son las tasas y contribuciones especiales, los ingresos provenientes por la venta de bienes y servicios, legados y donaciones y otros ingresos similares, las transferencias provenientes de regalías departamentales por la explotación de recursos naturales establecidas mediante la normativa vigente y la ley del gobierno autónomo departamental. Su quinto ingreso es el ingreso transferido desde las entidades territoriales autónomas que lo componen, y el último ingreso es aquellas provenientes de las transferencias por delegación o transferencias de competencias. En su capítulo 3, que habla acerca de la administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas, en el caso del artículo 108 consiste en lo que es las entidades territoriales autónomas deberán constituir e implementar las tesorías departamentales, regionales, municipales e indígena, originaria, campesina, en sujeción a los principios, normas y procedimientos emitidos por el Ministerio responsable de las finanzas públicas como rector del sistema. En el 109, que consta en el artículo 109, consta 2 puntos. En el primer punto dice que son propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes
bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados que se le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y en la presente ley, correspondiendo a las entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la norma vigente. En su punto 2 nos dice: las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los bienes que los gobiernos autónomos departamentales municipales que se les asignen. En su capítulo 4, que es acerca de las transferencias en el artículo 110, tanto en el punto 1, creo que los más importantes de los puntos que tienen ese artículo son el punto 1, el 3 y el 4. Dado que en el primer punto nos dice que las transferencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas constituyen los recursos establecidos mediante la Constitución Política del Estado, y la normativa específica para financiar las competencias y obligaciones y responsabilidades. En su punto 3, las transferencias para el financiamiento de competencias delegadas o transferidas en lo que es el nivel central, entidades territoriales indígenas autónomas serán establecidas mediante norma de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y las transferidas para gastos de funcionamiento en las asambleas departamentales y regionales, ejecutivos seccionales, subgobernadores y corregidores electos por voto popular. En el artículo 112, que es acerca de las competencias, programas y proyectos concurrentes, de igual son 3 puntos los que tiene y los más importantes, yo creo, tanto que el nivel central y las entidades territoriales autónomas definirán el financiamiento que corresponde a las transferencias o delegación de competencias o el traspaso de responsabilidades para el ejercicio efectivo de las competencias concurrentes, y las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales, indígena, originario y campesino podrán efectuar acuerdos y convenios aprobados por sus órganos deliberativos, con el fin de poder ejecutar programas y proyectos que concurren en el ámbito de sus competencias, y las entidades territoriales autónomas que suscriban acuerdos y convenios para la ejecución de programas y proyectos concurrentes en los cuales comprometen comprometen formalmente recursos públicos, los cuales tienen la obligatoriedad de transferir a las entidades ejecutoras los recursos comprometidos con el objeto de asegurar las conclusiones de las actividades y obras acordadas. Y en el capítulo 4, que trata acerca de la gestión presupuestaria y la responsabilidad fiscal que tienen, en el artículo 13 es acerca de lo que es las administraciones públicas. El artículo 104 es el presupuesto de las entidades territoriales autónomas, que en su punto 1, que nos dice que en el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se rigen por lo que es el Plan General de Desarrollo, que esta incluye todos los planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y también contiene lo que es el presupuesto general del Estado. En su punto 2 nos señala que el presupuesto de las entidades territoriales autónomas deben incluir la totalidad de sus recursos y gastos, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, su registro oportuno, y es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno autónomo. Su punto 4 nos dice la distribución y financiamiento de la inversión pública, su gasto corriente y de funcionamiento de las entidades territoriales autónomas estarán sujetas a una ley específica del nivel central del Estado. Y por último tenemos lo que es su punto 4, los gobiernos autónomos deberán mantener la totalidad de los recursos, de sus recursos financieros en cuentas corrientes fiscales autorizadas por el gobierno,
por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado. Y por último tenemos que señalar en el capítulo 6, es acerca de lo que es el Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, que el artículo 107 nos dice el objeto que debe tener, que el nivel central, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, deberán establecer un tipo Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. Esto tiene el objetivo de promover el desarrollo productivo a través del financiamiento de proyectos estratégicos, contribuyendo a una distribución más equitativa de los beneficios de la explotación de recursos naturales en todo lo que conforma el territorio nacional. Los recursos que en el artículo 108, los recursos que deben entender este fondo básicamente provendrán de lo que es la recaudación de impuestos directos a los hidrocarburos, el IDH, adicionalmente establecidos en el presupuesto general del Estado y generados cuando los precios de exportación de gas natural para los contratos vigentes. Y por último tenemos lo que es sus mecanismos de implementación de este fondo, el cual este fondo se implementará a través de 3 mecanismos o componentes. Uno, que es el mecanismo solidario; 2, el mecanismo de reserva y estabilización; y por último, el tercer mecanismo es el mecanismo de fondo del desarrollo productivo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Elvis. Buenas tardes. Dando continuidad a la exposición, iniciaré explicando acerca de la coordinación que debe existir entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales. Siguiente diapositiva, por favor. De esa forma, es importante mencionar que existe una obligación ineludible respecto a la coordinación que debe existir entre el nivel central del Estado y dichas entidades territoriales. Asimismo, por otro lado, esta coordinación es una garantía del funcionamiento del Estado plurinacional con autonomías. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Pero, ¿cómo se va a establecer esta coordinación? Esta coordinación se establece con un permanente y adecuado flujo de la información y en los ámbitos políticos, técnico, programático, económico y financiero, se lo va a establecer mediante la institucionalidad y normativa de la presente ley que estamos revisando. La siguiente diapositiva. Es así que la ley establece mecanismos e instrumentos mínimos para cumplir con los objetivos de coordinación. Para iniciar, se debe mencionar al Consejo Nacional de Autonomías exclusivamente para la coordinación política, mientras que para realizar la coordinación técnica y fortalecimiento de la gestión autonómica, se cuenta con el Servicio Estatal de Autonomías. Otro de los instrumentos que cabe mencionar es el Sistema de Planificación Integral del Estado, cuyo objetivo es la coordinación programática, económica y social. Por otro lado, se cuentan también con los consejos de coordinación sectorial y los acuerdos y convenios intergubernamentales entre las entidades territoriales y autónomas. Por último, mencionaré a las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente que permitirá la coordinación financiera. Entonces, es importante recordarnos de estos mecanismos porque eso es lo que va a llevar y quizá va a garantizar la coordinación que debe haber entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales. Siguiente, por favor. Ahora quiero realizar una breve explicación acerca del Consejo Nacional de Autonomías, el cual es parte de los mecanismos e instrumentos para la coordinación, que lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Entonces, este Consejo Nacional de Autonomías es una instancia consultiva y permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno y las entidades territoriales. Entonces, el Consejo Nacional de Autonomías es ese nexo que va a haber para hacer consultas, para deliberar ciertas cosas que se deben tratar entre estas dos partes del Estado, ¿no?
Asimismo, podemos observar que el Consejo Nacional de Autonomías está compuesto por el presidente del Estado plurinacional, mismo que preside este consejo, y también está conformado por los ministros de la presidencia, ministros de planificación del desarrollo y de autonomía, donde el ministro de autonomía se encuentra en calidad de vicepresidente, el mismo que puede suplir al presidente en caso de alguna ausencia. Asimismo, tenemos las gobernaciones, las 9 gobernaciones que son parte del Consejo Nacional de Autonomía, los gobiernos autónomos municipales, los cuales se rigen a través de 5 representantes de asociaciones nacionales de municipios de nuestro país, también 5 representantes de las autonomías indígena, originaria y campesina y un representante de las autonomías regionales. El siguiente, por favor. Pero, ¿cómo funciona este Consejo Nacional de Autonomías? Entonces, su funcionamiento está descrito en el artículo 14 bajo los siguientes parámetros. El Consejo Nacional de Autonomías llevará a cabo 2 reuniones al año, que va a ser convocada por el presidente. Pero, extraordinariamente, a solicitud de 1/3 de sus miembros, pueden existir otras reuniones, mismas que se llevan a cabo en cualquier departamento del país. Los miembros van a adoptar acuerdos que deben ser tomados por consenso y si hubiese la necesidad se van a traducir en convenios intergubernativos vinculante para que las partes se determinen de manera voluntaria su ratificación. El Consejo Nacional de Autonomías tendrá una secretaría técnica que será ejercida por el Ministerio de Autonomía. Asimismo, existe un reglamento interno que va a regular sus funciones. Quizá las funciones de este consejo no están tan descritas en la ley, pero ya tiene su reglamento que es aprobado por el consejo y con lo que van a regular su funcionamiento. El siguiente, por favor. Uno de los instrumentos de coordinación es el Servicio Estatal de Autonomías y explicaremos el objeto de esta entidad pública que está bajo la tuición del Ministerio de Autonomía, cuyo propósito es brindar apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales y a nivel central del Estado. Sobre todo, y esto es importante, sobre todo en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías. Entonces, los va a acompañar y les va a brindar soporte durante ese proceso, ¿no? El Servicio Estatal de Autonomías estará compuesta por un director o directora en calidad de máxima autoridad ejecutiva. Y también va a contar con direcciones, jefaturas y unidades técnico-operativas. El siguiente, por favor. Bajo lo anterior expuesto, es importante explicar algunos aspectos en torno a la máxima autoridad ejecutiva del Sistema Estatal de Autonomías, el cual va a ejercer sus funciones durante 6 años y también pueden ser suspendidos temporalmente en el caso que existiera una acusación formal o resolución que le atribuye responsabilidad administrativa. Asimismo, dicha autoridad puede ser suspendida por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por haber sido condenados a pena privativa de libertad. Siguiente, por favor. El Servicio Estatal de Autonomías tiene las siguientes atribuciones. Sus atribuciones se van a basar en 4 ámbitos. Primero vemos el ámbito competencial, el cual busca promover la conciliación y emitir un informe técnico de competencias. Asimismo, busca establecer técnicas para la transferencia o delegación competencial y analizar y evaluar el proceso del ejercicio efectivo de las competencias y brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de género en el ejercicio competencial. En cuanto al ámbito económico, sus atribuciones se basan en proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre las entidades territoriales, emitir informes técnicos sobre las
iniciativas referidas a mecanismos y criterios para la distribución de recursos, coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su transferencia, y en la vía conciliatoria va a coadyuvar a la a la resolución de conflictos que surjan de la interpretación o aplicación de cualquier norma. El siguiente, por favor. Otra de las atribuciones se basan en el ámbito normativo, el cual van a administrar un registro de normas emitidas por las entidades. Asimismo, se elevará al Ministerio de Autonomía informes técnicos recomendando iniciativas de compatibilización legislativa. En cuanto al ámbito de la información, tiene como atribuciones procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y evolución del proceso autonómico y también la situación de las entidades territoriales autónomas. También tiene otra atribución de poner a disposición de la población toda la información relacionada a estas entidades territoriales y también prestar informes periódicos al Consejo Nacional de Autonomías o cuando éste lo solicite. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la planificación, vamos a resaltar en primera instancia al Sistema de Planificación Integral del Estado, el cual es un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos por el cual las entidades del sector público van a recoger propuestas de los actores sociales, privados y comunitarios. ¿Pero para qué? Para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, territorios, visiones, culturas, construir la estrategia más apropiada para su región. Y así alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social y género e igualdades de oportunidades. Esto es bastante importante mencionar y también recordarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, el Sistema de Planificación Integral del Estado va a ser aprobado por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Incorporará la obligatoriedad de la planificación integral y territorial, así como la institucional. Y los programas, presupuestos, programaciones operativas y presupuestos anuales deben contemplar políticas, programas y proyectos de inversión en equidad social y género. Siguiente, por favor. Por otro lado, la planificación integral territorial se consolida, es donde se consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial. Es una planificación integral para el vivir bien y el órgano rector, en coordinación con el Ministerio de Autonomías, va a definir las normativas, técnicas de formulación y gestión de planes territoriales de desarrollo. El gobierno y el nivel central del Estado, del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos van a tener la obligación de proporcionar información mutua sobre los planes, programas y proyectos y su ejecución. Entonces deben trabajar conjuntamente y deben proveer de esa información que necesita el uno del otro para garantizar el funcionamiento de los proyectos y planes. Asimismo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Por otro lado, otros aspectos de importancia dentro de la ley es la participación social y el control social de las entidades territoriales autónomas, donde en las siguientes diapositivas se va a explicar detenidamente. Siguiente. Hablaremos de la participación social, el cual nos dice que van a existir normativas de los gobiernos autónomos que deben garantizar la participación y control social. Esto es muy importante. Y también se debe aplicar la elaboración de políticas públicas como la planificación, seguimiento y evaluación. En cuanto a la gestión participativa, se debe garantizar la existencia de espacios
y apertura de canales para recoger y atender demandas sociales. Y esto es importante aclarar, es una atribución de los gobiernos autónomos. Entonces, tiene que haber esos espacios de participación social, de participación directa y también esos espacios para la atención de las demandas sociales. En cuanto a la transparencia, cada gobierno autónomo debe publicar de manera regular y crear canales permanentes de exposición ante la ciudadanía de sus planes. Y en cuanto a la rendición de cuentas, por lo menos debe haber una rendición de cuentas 2 veces al año, que cubra todas las áreas en las que el gobierno autónomo haya tenido responsabilidad. Siguiente, por favor. Muy bien, hablaremos también del control social, el cual vamos a ver cuál va a ser la garantía del control social. Entonces, nuevamente hablamos sobre la normativa que debe haber por parte de los gobiernos autónomos. ¿Para qué? Para garantizar este ejercicio, para garantizar el ejercicio del control social. Y también garantizar los derechos de la ciudadanía y sus organizaciones, porque son ellos los que ejercen el control social. Asimismo, el tema del control social no debe obstruir a la gestión pública, sino tiene que haber una continuidad, no tiene que ser un obstáculo. Entonces, es importante aclarar que el control social no podrá impedir, retrasar o suspender la ejecución o continuidad de los proyectos, programas, planes y actos administrativos. Esto es importante recordar también. Siguiente, por favor. Ya para ir terminando, vamos a hablar sobre la suspensión temporal y destitución de autoridades electas departamentales, regionales y municipales. Siguiente. Podrá existir una suspensión temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra una acusación formal. ¿Cuál va a ser el procedimiento? En caso de que haya una acusación formal, el fiscal va a comunicar la suspensión al órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma respectiva. En cuanto a esta suspensión se realiza a la máxima autoridad ejecutiva, la autoridad interina será designado de entre los y las asambleístas concejales o concejalas y para asumir ese cargo. En el caso de los asambleístas departamentales y regionales, concejales, concejalas y la asamblea departamental regional va a designar a un suplente. Siguiente. ¿Cómo se va a dar el proceso de restitución? Entonces, en caso de que el juez determine la inocencia de la autoridad procesada, en la misma sentencia se va a disponer su restitución inmediata al cargo sin perjuicio de los recursos legales. Y hablando ya del interinato, la máxima autoridad interina durará en sus funciones hasta la conclusión del juicio que tiene la autoridad que ha sido suspendida. Siguiente, por favor. Cuando ya existe una destitución, obviamente va a existir una sentencia, la cual es condenatoria y se mantendrá la suspensión hasta que la misma adquiera ejecutoría que produce la destitución de la autoridad enjuiciada. La titularidad es importante también, ya que en cuanto a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes o alcaldesas, deberá convocarse a nuevas elecciones tomando en cuenta que no haya transcurrido mucho tiempo de su posesión, entonces se va a poder llamar nuevamente elecciones, o si el tiempo ya ha transcurrido, otra persona va a tomar el puesto de gobernador o alcalde. En cuanto a los asambleístas departamentales y regionales, concejales y concejalas, cuentan con un sustituto, el cual va a asumir el cargo después de que la autoridad haya sido destituida. Bueno, con esa diapositiva y esa explicación he terminado. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, chicos. Excelente exposición. Han resumido en 1 hora y 20 minutos un texto largo, ¿no? Que regula el tema de las autonomías. Chicos, ¿tienen alguna consulta respecto al tema? Ya. En vista de que no hay consulta,